continuación tenemos la ponencia magistral, la conferencia magistral del doctor Fausto Quintana. El doctor Fausto Quintana, pues bueno, viene de la Facultad de Ciencias Políticas, del Centro de Relaciones Internacionales de la facultad. Él estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. En 2005 obtuvo la maestría en Estudios Internacionales y en el 2012 el doctorado en Ciencias Políticas, ambos en el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es especialista en desarrollo sustentable, teorías de desarrollo, cooperación internacional ambiental, desarrollo humano, política internacional forestal, capital social, resiliencia socioecológica y cambio climático. Cuenta con diversas publicaciones como artículos y capítulos de libros. Fungió como secretario técnico de investigación del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM del 2009 hasta el 2011. Actualmente es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entonces, pues bueno, le damos un aplauso de bienvenida al doctor Fausto Quintana, quien, pues bueno, nos va a platicar acerca de la problemática ambiental, pero desde una perspectiva global, como buen internacionalista. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Dónde quieres? Si quieres. Sí. Gracias. Aquí está. Me lo pongo aquí, las voy pasando. Sí, para que. Aquí las voy pasando. ¿Seguro? ¿Prefieres este micrófono? Maestro, muchas gracias. Buenos días. Antes que nada, les deseo un año exitoso, fructífero, con mucho dinero, mucho amor y mucha felicidad, que seguro así va a ser. Bien, me invitaron a dar esta plática. Creo que es muy ostentoso llamarle magistral desde mi perspectiva, pero bueno, ustedes deciden cómo llamarle. Se titula Problemática ambiental desde la perspectiva global y forma parte del contenido de un proyecto de investigación PAPIT, Perspectiva Global de la Crisis Ambiental y los Sistemas Socioecológicos. ¿Cuál es el propósito de la charla el día de hoy? Espero no caer aquí en las escaleras, se los prometo. El propósito central es darles un contexto y una perspectiva personal de los problemas ambientales desde las relaciones internacionales. Ustedes son testigos sobre el impacto que ha tenido el deterioro ambiental en la configuración de las relaciones de poder, particularmente en la política internacional y el posicionamiento de Estados Unidos frente al cambio climático y frente a otros problemas de la denominada crisis ambiental. Y ustedes pueden alcanzar a ver y a leer un tuit de Donald Trump, donde dice que el cambio climático ha sido creado, aquí está, ¿verdad? Aquí está, que el concepto de cambio global, cambio climático, ha sido creado por y para los chinos, con la idea de restar competitividad a las empresas estadounidenses, a las manufacturas estadounidenses. Sabemos, claro, que China es el principal competidor de Estados Unidos, pero bueno, esta postura de Estados Unidos solamente nos refleja lo de Estados Unidos. En realidad, el negacionismo o las acciones en contra o a favor del desarrollo sostenible son prácticamente todos los países. Tenemos el caso de China, que ya consume el 50% del carbón a nivel mundial, o el caso de la India, que está acelerando su consumo energético, el caso de México,
que también ya ha incrementado sus emisiones de gases de efecto de invernadero. La deforestación en México este año que terminó 2017 se incrementó 100.000 hectáreas, tenemos un promedio de 150.000 hectáreas de deforestación anualmente, y bueno, el 2016 y 2017 alcanzaron 250.000 hectáreas anuales la deforestación. La presentación tiene este objetivo de dar este panorama global de la crisis ambiental, pero también tenemos objetivos particulares, y a mí me gustaría hacer hincapié en un concepto de sistemas socioecológicos y también en la perspectiva global como bien común global de los sistemas ambientales, de los sistemas naturales, de estos sistemas socioecológicos a los cuales nos estamos refiriendo. Para finalizar con el legado de la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, particularmente las convenciones y la creación en este contexto de la Convención Marco, del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que va a dar lugar a todo lo que conocemos como régimen internacional climático, particularmente las reuniones de las partes de esta convención, que son las reuniones de las COPs. Bien, entonces continuando con la presentación, este es el contexto de la crisis ambiental. Normalmente cuando realizamos la crítica al concepto de desarrollo sostenible, decimos, bueno, este concepto de desarrollo sostenible no ha ido más allá de la crítica generalizada sobre la capacidad de la Tierra de absorber las actividades del hombre en los ecosistemas, es decir, la capacidad de resiliencia. Se queda muy limitado el concepto de desarrollo sostenible porque no pone en la tabla de los acusados el sistema capitalista. Este sistema capitalista o el modelo de desarrollo económico altamente destructivo de la naturaleza y generador este modelo de prácticas y cultura de consumo y cultura industrial como la obsolescencia programada, que de una u otra forma está acabando con la naturaleza. De ahí que en los últimos años se ha profundizado tanta esta crisis que ustedes saben que desde el 2000 a la fecha hablamos de una era geológica. No me quiero meter en términos que ustedes conocen más, como este del antropoceno, que caracteriza a una época de la Tierra, de la vida en la Tierra, donde la generalidad es la destrucción y la huella ecológica de los individuos y de las colectividades. Y otros conceptos que han tenido resonancia, como este de la sexta extinción masiva. La vaquita marina solamente es emblemática de lo que está pasando. Todos los días y en todo momento se están perdiendo especies. Hay unas listas muy importantes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que clasifica de acuerdo a la amenaza a estas especies, y también tenemos instrumentos internacionales como CITES, que evita el comercio de especies de flora y fauna en peligro de extinción. Y bien, lo paradójico de todo esto, y lo que empieza a dificultar el análisis académico y la práctica política, es la complejidad de la crisis ambiental. Un poco parafraseando a Enrique Leff, hay demasiados vectores generadores de la crisis ambiental y su contribución es diversa. Todas las personas en el planeta, 7.500, 7.600 millones de personas en el planeta, dañamos el medio ambiente, pero unos lo dañan más que otros. Y en algunos casos unos contribuyen a la conservación más que otros. Así también las empresas, así también los países. Los drivers son demasiados. En el caso de la emisión de gases de efecto de invernadero, nos damos cuenta que la industria de la energía, el sistema de transportes, la industria de la construcción, el cambio de uso de suelo, generan gases de efecto de invernadero
de forma diferenciada, y esta diferenciación también se da al interior de los países. Por ejemplo, en el caso de México, el transporte es el que emite más gases de efecto de invernadero equivalentes, y en otros países no es el transporte, puede ser la agricultura o la transformación del uso de suelo, como en Indonesia y en Brasil. Y bien, una característica, y gracias por la invitación, es que se están realizando muchos estudios, pero estos estudios son aislados. A pesar de que se habla de transdisciplina e interdisciplina, todavía no logramos, quiero ser honestos, entender mucho del conocimiento y las dinámicas de otras áreas. Aquí hay un ejemplo de los límites planetarios, hablando de este antropoceno. Estas son los límites, los que están en rojo, y los que están, digamos, el círculo verde es la resiliencia. Hasta ahí podría la Tierra absorber los impactos, y hay 3 muy importantes que ya han pasado y otros que van aumentando. El de la pérdida de la biodiversidad, esto es irreversible, ya se pasó la capacidad de la Tierra, entonces ya es imposible. Y en el caso del cambio climático, también acabamos de pasar, siempre el referente eran las 400 partes por millón de concentración de CO2 en la atmósfera, pero esto todo el tiempo, bueno, desde que se reportó a principios del 2016 que se superaban las 400 partes por millón, se ha incrementado. Entonces ya se rebasó en este caso la capacidad de la Tierra de absorber estos impactos. Y luego están los flujos del nitrógeno, y principalmente del nitrógeno y también del fósforo, que está aumentando y generando problemas irreversibles en la sociedad. Pero ¿qué es el antropoceno? Un poco señalando esta idea de los límites planetarios y este concepto que ya casi 20 años de estar repitiendo en los artículos, en los trabajos académicos. Bien, no podremos decir cuándo parte el antropoceno, cuándo inicia realmente, pero desde que el hombre se convirtió en sedentario, empezó a transformar el entorno a través de la revolución agrícola y la irrigación, desde ahí podemos establecerlo. Pero hay una gran aceleración, particularmente hay una aceleración en la revolución industrial, con todas las implicaciones que tiene, pero la gran aceleración, digamos, el impacto mayor de las actividades del hombre en la Tierra es a partir de la Segunda Guerra Mundial, la época del crecimiento económico, de las teorías del crecimiento económico, del desarrollo, y la época de la modernidad, el progreso, la industrialización, la inversión, el referente del consumo de mercancías como índice de desarrollo, o el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita como índice, como referente de desarrollo. Bueno, a partir de este momento. Y en realidad son muchas las revoluciones, pero particularmente la revolución móvil y la revolución en la producción agropecuaria son las que están contribuyendo más con este antropoceno, la conformación del antropoceno. Y dejando el antropoceno, debemos de llegar a este concepto para hablar de recursos naturales, el de sistemas socioecológicos. Es muy difícil diferenciar o separar en la actualidad el sistema social del sistema ecológico. Por ejemplo, cuando hablamos del maíz, de un recurso alimentario, pues tenemos que hacer referencia a un sistema socioecológico por la interacción y la retroalimentación entre el sistema natural y el sistema social a través de los años, a través de miles, cientos de años. Aquí tienen a la hormiga y a la acacia, cómo viven en un sistema, en este caso, socioecológico. La acacia le da hogar a la hormiga, y la hormiga defiende a la flora de los depredadores. Y hay 2 autores, Berkes y Folke. Berkes, que se dedica al tema de comunitario, de participación comunitaria y gestión de recursos, y Folke más desde el Centro de la Resiliencia de la Universidad de
de Estocolmo, donde nos dicen que estos sistemas son anidados y son multinivel, que proveen de servicios esenciales a la sociedad, tales como alimento, fibra, energía, agua potable, servicios ambientales, bienes y servicios ambientales en general. El sistema social es la participación, el sistema humano lo que le da un elemento central al sistema socioecológico, y el sistema natural, digamos, todos los ecosistemas que conocemos. ¿Cuál es la dinámica de los sistemas socioecológicos? La manera en que estos sistemas cambian en el tiempo sobre los territorios, cómo y para qué las estructuras sociales cambian también, y los patrones de crecimiento, y qué patrones de crecimiento o cambio ocurren dentro de estos sistemas socioecológicos. Es decir, a través del tiempo y a través de las dinámicas de un sistema, del sistema natural, del sistema ecológico, o de las dinámicas propias del sistema humano, del sistema social, se va a configurar los sistemas socioecológicos, va a darle forma a los sistemas socioecológicos como los tenemos. Y aquí hay unos conceptos, unas gráficas de cómo se dan esas interacciones e intervenciones de forma muy, muy sencilla. Ustedes pueden ver cómo los sistemas humanos, los sistemas sociales se benefician de los sistemas ecológicos a través de la prestación de los sistemas naturales a los humanos, pero las actividades humanas sobre estos sistemas. Y hay una retroalimentación constante, es decir, siempre ha habido esta intervención y esta relación, pero el problema en la actualidad es que las intervenciones son mayores que aquella oportunidad y los elementos que tienen los sistemas ecológicos de poder recuperarse, de poder incrementar la resiliencia. Y bueno, estos autores utilizan este concepto al que he llegado, el de resiliencia, definida como la capacidad de un sistema para hacer frente a los disturbios, y lo hacen o lo abarcan principalmente para distinguir el énfasis que las instituciones, las organizaciones y las prácticas sociales y la investigación científica hacen de cada una de sus parcelas del conocimiento. Es decir, no hay todavía una integración, de acuerdo a estos autores, y tal vez sea la opinión de ustedes. No quiero decir que no existan estudios o programas o proyectos que traten los problemas del medio ambiente desde esta perspectiva de los sistemas socioecológicos, de la integración de subsistemas, de las interrelaciones. Sin embargo, no son los suficientes. Y ahí señalo con las flechas dos interacciones que se dan muy importantes, vínculos entre estos sistemas: el de la variedad genética con la industria y la economía, hablando de Bayer Monsanto o Monsanto Bayer, como ustedes quieran, o también los paisajes y la organización espacial, la planificación del espacio, o también los servicios ambientales como un elemento central de la industria y también de las instituciones. La resiliencia, llegando al ámbito resiliencia, ustedes saben, este concepto está más asociado a la biología y a la psicología, y actualmente en las ciencias sociales y en las relaciones internacionales empieza a cobrar fuerza. En las Naciones Unidas se habla de sociedades o comunidades resilientes después de los huracanes, después de los terremotos, cómo se recuperan las comunidades, cómo absorben estos daños o estos eventos y se recuperan, se adaptan, se autoorganizan. Pero en el caso de la resiliencia socioecológica podemos tener algunos elementos que la definen: la permanencia, es decir, los sistemas socioecológicos deben mantenerse en el tiempo, en la historia, porque si no, no hay resiliencia, simplemente no existen, o en su caso la transformación es mayor, como este cambio de los bosques pristinos o naturales a las plantaciones, donde solamente hay una especie. Los bosques naturales tienen una alta diversidad. Ahí no sé si podríamos hablar de resiliencia. Adaptación, cambio, capacidad de autoorganización.
presencia de capital social, construcción de instituciones, hablando también ya de resiliencia institucional, gestión del territorio, conocimiento del entorno, aprendizaje, capacidades de identificar factores y actores emergentes. Esto es nuevo, un poco lo vinculo con las investigaciones que se están desarrollando en la CEPAL. Mucho de lo que vamos a ver en la actualidad, y adelanto las conclusiones, es que no hay diagnósticos acabados de la crisis ambiental. Todos los días vamos a recibir noticias nuevas de la crisis ambiental, factores emergentes, que ahora las abejas, que ahora las inundaciones, que ahora la respuesta del organismo, de la salud humana a los vectores de las enfermedades. Todos los días vamos a recibirlo. Entonces, una entidad que se considere resiliente debe tener esa capacidad de identificar factores emergentes en un contexto. Aprendizaje, y conceptos y planeación y diseño de proyectos de desarrollo. Es decir, si nos queremos considerar resilientes para la intervención en los sistemas socioecológicos, debemos tener muy claro la idea, el concepto, qué vamos a hacer y planificar. ¿Cuáles son las tendencias en los estudios? De acuerdo a Binder, hay 4 tendencias muy importantes en los estudios de sistemas socioecológicos. La primera es la de los estudios de resiliencia, me fui para atrás, de resiliencia y gestión adaptativa, que estos podríamos identificar en el caso de los países en desarrollo, los países pobres. Tienen ahí algunas imágenes de intervención, en el caso del Chico Zapote, en la península de Yucatán, particularmente en Campeche y en Quintana Roo, y tenemos el tema de las empresas forestales comunitarias, que hay muchas en el país que de pronto tienen altibajos. Actualmente hay muchas empresas certificadas para la comercialización de su madera, que cubre la certificación, la cadena de custodia, y bueno, este es un ejemplo, pero también a nivel global hay estudios que están haciendo énfasis en la combinación de materiales y flujos de energía o flujos económicos. Digamos, de lo local pasamos a lo macro, y hay un interés muy importante desde las ciencias sociales de estudiar la revolución de los energéticos no convencionales. Gas y petróleo shale, a través de la extracción de estos, a través de la técnica del fracking. Ustedes pueden ver ahí que México es la 4ª fuente de recursos de esta naturaleza, que bueno, esto representa un peligro para la conservación de los sistemas socioecológicos en el norte de Veracruz, en Tamaulipas, pero en general en todo el territorio podríamos encontrar prácticas de este tipo. Y la otra tendencia, digamos la tercera, es la modelación del comportamiento humano y los vectores o los conductores que impactan en el cambio de los ecosistemas. Aquí tenemos el ejemplo del cambio climático, cómo se establece. Este es del informe del IPCC, del informe de evaluación del IPCC. Ustedes pueden ver ahí cuáles son los vectores o los sectores de la economía del país que están emitiendo los gases de efecto de invernadero, particularmente el energético, pero bueno, el energético contribuye a la dinámica y al funcionamiento de los otros sectores. No podemos separar el sector de los transportes y de la industria del sector energético. Entonces, el énfasis de esta tendencia es qué está pasando con la matriz energética, el consumo y la demanda energética a nivel mundial. Y el cuarto es la identificación y modelación de bienes que son relevantes tanto para los sistemas humanos como para los propios sistemas socioecológicos. Hay un problema muy serio a nivel mundial. Este problema es el de la seguridad alimentaria. El pronóstico es que la población mundial puede llegar a 13,000 millones de habitantes antes de crecer, es decir, casi doblar la población a nivel mundial cuando hay una demanda de alimentos. Esta es una tendencia, pero del otro lado, digamos, la antítesis de esta tendencia es la producción de alimentos a través de la industria genética, ¿no?, de los organismos genéticamente modificados. Bien, ¿qué nos prestan estos sistemas socioecológicos? Esta es una clasificación de la FAO
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Ustedes pueden clasificarlos como gusten de acuerdo al estudio que están realizando en sus tesis, en sus trabajos de investigación, y pueden ver que hay dos rubros. Hay un rubro muy importante que es el de servicios de protección y regulación ecosistémica, que está más vinculado al trabajo de las áreas naturales, y luego tenemos otro rubro que es el de los económicos y sociales, materias primas, esparcimiento, vínculos de desarrollo socioeconómico con los ecosistemas, y otros que se clasificaron aquí, pero también pueden ser separados, como los estéticos, culturales, históricos, espirituales y científicos. Tenemos el caso del ajolote que vimos al principio de la presentación. Y bien, pero ¿cómo podemos ejemplificar esta crisis ambiental? Son muchas las manifestaciones. Yo creo que voy como a la mitad, un poquito menos de la mitad, muy bien en el tiempo. Ustedes me van diciendo. Sí. Estas manifestaciones de la crisis ambiental, digamos, que pueden entenderse desde el estudio de las ciencias sociales, desde una perspectiva global, son muchas. Ustedes son testigos. Hay un énfasis en el cambio climático. Y vaya, ¿por qué hay un énfasis en el cambio climático? Porque el cambio climático logró incorporar el debate y la negociación internacional del cambio climático, logró incorporar el aspecto económico, la venta del problema, la mercantilización del fenómeno climático. De ahí que los mecanismos de desarrollo limpio del protocolo de Kioto, en el marco de las negociaciones internacionales, empezaron a introducir aspectos como la venta de emisiones, acciones conjuntas, cooperación internacional, mercado de carbono, etc. Y actualmente hablamos de la construcción de un fondo verde de 100.000 millones de dólares anuales para el financiamiento de proyectos de adaptación en los países menos desarrollados. Hablamos del green business, hablamos de la economía verde. Entonces, la discusión, los negociadores del cambio climático y las empresas, como las empresas petroleras, han logrado incorporar este componente de la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono, donde se integren aspectos de la economía, de la industria, actores muy importantes. Y esto es lo que tiene al cambio climático en el centro de la discusión, porque ustedes me preguntan, para mí, personalmente, ¿cuál es el problema? Para mí el problema es la desigualdad y la inequidad en la sociedad, que puede repercutir en otros problemas sociales, de salud, etc. Mientras no se atienda el problema de la desigualdad en un país como el nuestro, de la concentración de la renta, bueno, los otros problemas van a seguir existiendo. Pero tienen muchísimos, tienen pérdida de biodiversidad, contaminación del aire, agotamiento de la capa de ozono, que siempre nos dicen que ya no hay tanto problema por el tema de la capa de ozono, que ya hay una disminución del adelgazamiento de la capa de ozono, que señaló muy claro Mario Molina, ¿no? y su grupo de investigadores, después la conformación del protocolo de Montreal, que ha tenido éxito, pero ahí está el problema del agujero de la capa de ozono, o el adelgazamiento del agujero de la capa de ozono, manejo de residuos urbanos, modificación y movimiento de organismos. Los vectores del paludismo, del dengue, se están moviendo, cada vez hay un alcance mayor de estos vectores, y bueno, de otro tipo de enfermedades. Especies en peligro de extinción, el comercio, pero escogí dos temas, el tema del cambio climático y el tema de la deforestación, donde creo tener algo que decir. Y bien, ¿qué es el tema del cambio climático? Bueno, este cambio climático es un fenómeno natural. A través de la historia de la Tierra, de la humanidad, también ha habido modificaciones al clima, pero se ha exacerbado en los últimos años. Es decir, es un cambio climático el que estamos viviendo, antropogénico, donde las emisiones de gases de efecto de invernadero son las que están causando precisamente estas transformaciones. Y para decir que hay un cambio climático, de acuerdo a esta definición del IPCC, del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, debemos tener
una identificación de la variabilidad del clima, es decir, referentes de los cambios del clima en épocas pasadas. Es un proceso multidimensional y de una alta complejidad, y les decía, es un problema exacerbado por las actividades humanas. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta, como lo estamos viendo ahorita, con el incremento de la temperatura en Australia, 44, 45 grados centígrados, hay demasiada fauna muerta, con las inundaciones. Unos van a decir, bueno, pero primero se deforestó y esto no tiene que ver con el cambio climático, pero las inundaciones en Santa Bárbara, en Estados Unidos, con estas modificaciones que hemos visto, el aumento en número y en intensidad de los fenómenos hidroclimáticos. Entonces, tenemos proyecciones a nivel mundial. Esta proyección la reproduce el IPCC y también el Banco Mundial desde el 2007, donde se asocia el incremento de la temperatura a nivel mundial con el crecimiento, con la tasa de crecimiento. Acaban de señalar que la tasa de crecimiento va a ser moderada, vamos a crecer en promedio el próximo año 3%, 3.1%. En el caso de México no nos hagamos ilusiones, vamos a bajar, nos redujeron del 2.1 al 2 y quién sabe si lo logremos. Pero entonces un crecimiento moderado nos va a llevar a un incremento de la temperatura a finales de siglo entre 2 y 3 grados centígrados. Con los acuerdos de París, ya con las contribuciones de cada país voluntarias, vamos a estar también en 3 grados centígrados. Entonces, con toda seguridad vamos a tener un incremento de 3 grados centígrados finalizando el siglo. Nosotros tal vez no lo vamos a ver, pero nuestros hijos y nuestros nietos sí. Por eso la idea del desarrollo sustentable es pensar en las generaciones futuras y en el impacto de nuestras actividades en el futuro, no solo en la actualidad. Bien, y como otros países, en el caso de Panamá, el caso de India, en el caso de China, van a tener un crecimiento alto, podríamos decir que esta variabilidad podría incrementar a 4 grados o más de la temperatura. Y aquí hay una tabla que en muchas ocasiones, claro, este es del World Resources Institute en los Estados Unidos, y es, digamos, una carta de negociación de los Estados Unidos en las discusiones internacionales, porque ahí quien aparece como el principal emisor de gases de efecto de invernadero es China. Tienen a Estados Unidos, tienen a la Unión Europea en conjunto, a India, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia, México, países que están intensificando su industria y están contribuyendo a estos gases. Pero vean, el 24-25% de las emisiones totales ya son de China y esto se está incrementando. En el caso del carbón les decía que el 50% del consumo del carbón es de China. La diferenciación de los gases los podemos ver aquí como los gases fluorados, los gases industrializados están incrementando, pero en el caso del metano no hay una reducción. Literalmente se ha mantenido. Esta gráfica no nos está demostrando el incremento del metano en los últimos años por la ganadería, pero podríamos decir que estamos entre 17 y 18% de metano a nivel mundial. Y la contribución del CO2 en todos los sectores, en combustibles, en transformación agrícola y cambio de uso de suelo, que es el 65%, el 76% del CO2, el principal gas que está afectando estos cambios que hemos señalado. Las concentraciones de CO2 en la atmósfera, aquí ustedes pueden ver el dato de abril del 2016, esto ya aumentó a 2012, hay un pico a 2013, 2014, y cada vez estamos rebasando este umbral. ¿Qué pasa con los bosques? Bueno, las dinámicas que están terminando con estos recursos o transformando estos recursos naturales son varias. Tenemos agricultura, ganadería, minería en el caso de México, represas, trazos carreteros, son muchas. Entonces hay una dinámica de bosques a otras tierras y solo hay una recuperación a través de la forestación o la expansión natural, como lo está viviendo China o Europa. En este caso hay una recuperación de los bosques, pero en promedio se están perdiendo 13 millones de hectáreas al año, de acuerdo al informe de la FAO, de bosque. Hay una transformación de los bosques.
de un bosque natural a un bosque secundario sin intervención más de recuperación y plantaciones forestales. ¿Cuál es la situación de los bosques? Me voy a adelantar, solo quiero decirles aquí cómo hemos cambiado. Hemos incrementado la población en 37% en los últimos 25 años. El producto se ha más que multiplicado, el producto bruto a nivel mundial. La producción de alimentos se ha incrementado en 40%, mayor al crecimiento de la población en estos cinco lustros. Hay una disminución del 3.2% de la cubierta forestal. Este mapa a nivel mundial nos dice mucho, y nos dice que la zona del trópico es la que se mantiene en permanente presión y degradación y deforestación, pérdida de recursos forestales. Brasil llegó a recuperar, pues, si se puede decir recuperar, pero a disminuir su tasa de deforestación de 1 millón de hectáreas anuales, ahora, la tenía 1.200.000, 1.300.000, redujo a 600, 500.000 hectáreas anuales, y en el último año el reporte es que regresó Brasil a 1 millón de hectáreas anuales. Indonesia 800.000, 700.000, 800.000 hectáreas por las plantaciones de palma de aceite, y en el caso de Brasil el uso para la producción de soya y el sector ganadero. Esta es una tabla que nos dice a nivel regional qué está pasando. En el caso de África y en el caso de América del Sur son los que presentan problemas muy serios. La recuperación ahí ya no se va a dar. De alguna manera hay proyecciones de la deforestación en la Amazonía, donde no solo nos están presentando para el 2040 el 20% del total de la Amazonía brasileña, de la Amazonía en general. Y esto es un problema muy serio por todas las implicaciones que tiene en materia de prestación de servicios ambientales. Aquí lo podemos ver a nivel regional, quién conserva qué. En el caso de bosques naturales, bosques secundarios o plantaciones forestales. En el caso que es importante señalar o realizar un estudio es el de Asia, donde el 20% de los bosques ya son plantaciones forestales. Este es un mosaico de la deforestación, el que sigue, pero este es Bolivia, Santa Cruz en el 75, y esto es en épocas más recientes. Y este mosaico de la deforestación se reproduce prácticamente en todo el trópico. Son pocos los países que se están salvando. Pero ¿cómo pasamos a esta discusión de los problemas locales a los problemas internacionales? Miren, desde el principio el tema ambiental no pasaba la frontera política. Era un problema local, era un problema de los países. Posteriormente se convirtió en un problema transnacional. En el caso de la lluvia ácida o de la contaminación de ríos o los depósitos en la frontera, se convirtió en un problema transnacional. Pero conforme fue avanzando el tiempo, llegamos a constituir la problemática ambiental como un problema global o un problema de carácter sistémico. Y el caso del cambio climático y el agujero de la capa de ozono tienen un carácter sistémico y un carácter global. Ustedes saben que las emisiones de Nueva York pues van a tener un impacto en otras regiones muy alejadas de la gran manzana, de la ciudad, y las emisiones de fluorocarbonados van a tener un impacto en otras regiones. Entonces hablamos ya de un impacto global y un impacto sistémico. En la discusión política, nosotros podemos identificar el problema o el fenómeno ambiental en la transición de este concepto de seguridad. Para nadie es ajeno que la seguridad internacional era un tema más de defensa del territorio, de soberanía, y conforme fue cambiando la política internacional y evolucionando los países después de la caída del muro de Berlín, después de la disolución de la Unión Soviética, este concepto se enriqueció y hablamos de la seguridad humana. Hay una publicación del Informe de Desarrollo Humano del 94 que define la seguridad humana y las esferas de la seguridad humana, y dentro de estas esferas de la seguridad humana está la esfera ambiental.
Entonces, ahí podremos identificar cómo hay más, cuáles son los, digamos, los responsables del fenómeno ambiental, de la problemática ambiental. Pues todos. Hay múltiples actores, hay depositarios y hay responsables de la seguridad internacional. Y también hay amenazas distintas. Las amenazas ya no son solo el tema del terrorismo, los militares, ya hay amenazas ambientales, hay pobreza, enfermedades que están vinculadas al deterioro de los recursos naturales. En los estudios del desarrollo nosotros no podemos hacer generalizaciones. Para algunos países el desarrollo está vinculado a un enfoque tradicional ortodoxo como el que acabamos de señalar en materia de seguridad, pero para otros, como en el caso de Bután, está más vinculado a un enfoque multidimensional y de la felicidad. Donde en el análisis del desarrollo nosotros vamos a integrar el aspecto de los recursos naturales, el elemento de los recursos naturales en un enfoque equilibrado, pero no todos los países pueden hacer énfasis en la pérdida de los recursos naturales, porque para algunos este es un problema que puede estar resuelto o medianamente resuelto. Entonces, el análisis pendular, es decir, en un momento determinado y las características determinadas de un grupo va a ser lo que determinará en un futuro el énfasis que el político y las políticas públicas hagan sobre el fenómeno de los recursos naturales. Y bien, adelantándome un poco, los recursos naturales son bienes comunes globales, como la literatura los define. ¿Qué significa que sean bienes comunes globales? Que son de interés para todos, que hay de alguna manera beneficios globales de su existencia, de su permanencia, de su conservación, o hay incidencias si se pierden. Pueden ser considerados patrimonio común de la humanidad, pero este discurso muy bonito de la UNESCO, en general el sistema de las Naciones Unidas, choca con concreto cuando lo interiorizamos en los países, porque ahí sí hay derechos de propiedad. Los bienes comunes globales no tendrían derechos de propiedad porque son de la humanidad, pero al interior de los países sí hay dueños de los bosques, sí hay dueños de los ríos, sí hay dueños de los recursos naturales. Entonces, debemos de ser muy hábiles en política pública y en política de conservación, de identificar siempre cuáles son los derechos de propiedad sobre los recursos naturales. En muchas ocasiones queremos implementar proyectos de conservación, meramente de conservación, pero no sabemos o no identificamos cuáles son las consecuencias a la comunidad que está en esos ecosistemas. Por eso es muy importante el tema de analizar hasta dónde llega este discurso de la transnacionalización o de los recursos globales. Y aquí pueden ver algo que hemos denominado, bueno, que Garrett Hardin denominó en su momento la tragedia de los comunes. Y la tragedia de los comunes tiene que ver porque las personas, las entidades tienen capacidad de transformar su entorno y de establecerlo como propiedad. Es decir, a través de la legislación, de las instituciones o a través de la fuerza. Así es Trump y así son los grupos. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con esta idea de la tragedia de los bienes comunes cuando es fomentada también por el ejercicio de poder y en muchas ocasiones por las propias instituciones? Bien, y finalmente me voy a saltar estas gráficas de un régimen internacional porque la preocupación a nivel global siempre fue estatal. En la conferencia del 72 en Estocolmo habló de la convergencia de las políticas públicas en una política internacional de conservación, pero después Río de Janeiro también lo retoma como un elemento gubernamental, es una conferencia gubernamental. A partir de Río de Janeiro se abre una brecha en el 92 a las organizaciones de la sociedad civil en la participación de la conservación y uso responsable de los recursos naturales. Esto viene desde hace mucho tiempo, desde la celebración del Día de la Tierra en el 70 en los Estados Unidos, las publicaciones de los límites del crecimiento, la primavera silenciosa, la sociedad civil siempre ha estado inmiscuida, pero la resonancia de esta sociedad civil y de las empresas internacionales se dio a partir de la conferencia del Río del 92. Entonces, a partir de la conferencia de Río, hablamos de un sistema de gobernanza global. Cuando nos decían que el Internet era un sistema de control de las personas y de la inducción de la conducta de las personas, no lo creíamos. Como decíamos, bueno,
pues no utilizo Internet. Si me están vigilando, ¿para qué lo utilizo? Pero después, con el descubrimiento de Wikileaks, con todas las aclaraciones que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que es un sistema de control global de la economía y de las personas, de la conducta de las personas, se quiera o no. Hay muchos estudios al respecto. Desde la productividad hasta la sexualidad ha transformado el Internet. Y Armand Matelar señala que esto era un proyecto global de control de la población. En el caso del medio ambiente y de la gobernanza en particular, de este concepto que ahora lo utilizamos para todo, decimos gobernanza climática, gobernanza de los recursos naturales, gobernanza, ya no hablamos de gobernabilidad, ya no hablamos de gestión, ya no hablamos de administración, nos gusta más el tema de gobernanza porque es un concepto que se utiliza en el ámbito multinivel, de lo global a lo local y donde intervienen muchos actores. Pero hay académicos que dicen que este concepto de gobernanza global es la forma en la que se ejerce el poder y la autoridad en el proceso político, enfocando la atención a las relaciones internacionales e internas, es decir, al análisis multinivel. Piensen en las discusiones que se están dando al interior del convenio sobre diversidad biológica. Primero era bioseguridad, ahora es apropiación o beneficio de los recursos genéticos. Lo que estamos viendo es que esta discusión internacional de protección de la biodiversidad que nace al interior de las Naciones Unidas tiene como propósito darle la oportunidad a las empresas de expandir su poder sobre la naturaleza, sobre lo más, digamos, espiritual de la naturaleza, que es el conocimiento genético, el contenido genético. Entonces, ahí podemos identificar que sí es un tema de dominio y control de la naturaleza, pero también cambio climático, también el tema de la desertificación, también el tema de los bosques. ¿Por qué REDD se está impulsando en los últimos años de una forma muy fuerte, con muchos recursos del Banco Mundial y de empresas? Porque REDD tiene, al principio, ahora parece que hay salvaguardas, pero REDD tiene el propósito. REDD es este mecanismo internacional de disminución de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. Tiene como propósito conservar para establecer áreas de inversión en los sistemas forestales. No me pregunten qué tipo de inversión, ustedes se pueden dar una idea. Entonces, hay una definición, por supuesto, la segunda, una definición más institucional, pero la primera, que es de una académica del CIDE, Marcela López Vallejo, dice, no, es una forma en la cual se ejerce el poder, la del sistema de gobernanza, como en su momento los regímenes internacionales lo hicieron. Pero en el caso de medioambiental, bueno, ustedes pueden definir a la gobernanza como esta suma de organizaciones, instrumentos, mecanismos, reglas, procedimientos y normas que regulan los procesos de protección o conservación del medio ambiente. Es multinivel y multisectorial. Los actores en los esquemas de gobernanza son variados, acabamos de decir, antes eran los estados, ahora son empresas, organizaciones no gubernamentales. Les platico una historia rápido del TLC. Cuando se estaba negociando el embargo atunero, a través de los paneles de solución de controversias, una organización ambientalista en los Estados Unidos acusó a las flotas atuneras en México de estar matando los delfines. México logró, y los atuneros, modernizar sus redes y sus flotas, y lo que hicieron después fue decir que los delfines que se liberaban, que ya no se mataban, llevaban trastornos a los otros delfines, y que por eso el embargo atunero no se levantaba. Y esa es la historia. Aquellos que han seguido lo del tema atunero, eso es un problema muy serio para la economía nacional, pero las organizaciones no gubernamentales juegan un rol muy importante. En el caso de Barro Colorado, ustedes están más identificados, que es el Smithsonian Institute de Investigación Tropical en el Canal de Panamá. Bueno, ahí las organizaciones hacen una investigación muy importante de las capacidades de la naturaleza para la medicina, para la salud, para la economía, etcétera, donde después intervienen las empresas y se roban el conocimiento, se patenta el conocimiento. Hay muchos ejemplos, no vamos a hacer eso. Bueno, ¿cuáles son los principios de la gobernanza si habláramos de una gobernanza global positiva?
bien común, compromiso común, pero responsabilidades diferenciadas, principio precautorio, asociación y colaboraciones internacionales. El contexto es muy amplio, podemos identificar desde la aparición de Ramsar, el sistema de gobernanza, pero particularmente de la crisis de los energéticos. Ramsar tiene que ver con la conservación de humedales, con la crisis de los energéticos en el 73. A partir de ese momento se empieza a incrementar el sistema de gobernanza. Pero ya particularmente en el tema de medio ambiente tenemos el PENUMA, la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el 72, CITES, de comercio de especies de flora y fauna en peligro de extinción, en el 73, en la conferencia de clima, 79, si no me equivoco, tenemos el informe Brundtland, primero la creación de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo en el 83, la publicación del informe Brundtland, muy famoso por este concepto de desarrollo sostenible, y tenemos, por supuesto, el Protocolo de Montreal que ya señalábamos, la creación del IPCC por el PENUMA y por la Organización Meteorológica Mundial. Pero lo que me gustaría rescatar es el legado de, bueno, la sociedad civil. Aquí tienen algunos ejemplos, la creación de la UICN, WWF, la primavera silenciosa, los límites del crecimiento que acabamos de destacar. El caso del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático es muy importante, muchos académicos de esta universidad participan en este panel, en los reportes de evaluación, el último reporte, el quinto reporte de 2013-2014, donde hay tres informes de ciencia básica, de adaptación, de mitigación, muy importantes para el conocimiento científico del cambio climático. Asociaciones internacionales como este Plan de Acción Tropical, El Hombre y la Biosfera de la UNESCO, colaboraciones. El legado de Río de Janeiro se da en 4 campos: cambio climático, biodiversidad, desertificación, que se fortaleció en el 94, se negoció en el 92, pero hasta el 94 se pudo firmar la Declaración sobre los Bosques, pero 2 instrumentos operativos muy importantes, un programa, el Programa 21 o Agenda 21 como se conoce, financiamiento, pero particularmente se fortaleció el GEF, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, que es el que se va a encargar o se encarga en la actualidad del financiamiento de las convenciones que ya hemos señalado, más la Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos, la Convención de Minamata sobre mercurio, la propia implementación del Protocolo de Montreal. Este dato es de hace 2 años, el GEF ha financiado 4,000 proyectos en 183 países. Es mucho financiamiento. Hay otros, en el caso principalmente del carbón y de red que acabamos de hablar, pero también organismos internacionales que dan dinero para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, FAO, PNUD, Unión Europea. México recibe mucha cooperación de Noruega y de Estados Unidos, también de Alemania, de Japón, a través de GIS, a través de JICA, a través de USAID, que son las agencias internacionales para el desarrollo, organizaciones no gubernamentales, y también existen otro tipo de financiamiento que no está vinculado con los recursos naturales, pero que incide con los recursos naturales. Entonces hay mucho recurso en el tema ambiental. Este Fondo Verde, que ya se oficializó en la COP21 con los acuerdos de París, bueno, pues establece 100,000 millones de dólares anuales. No se ha logrado la meta, pero hay muchas aportaciones. El problema es la crítica que hace falta sobre estos fondos, de dónde va a salir. Hay una duplicidad. El GEF y el PNUD y otros organismos solo están reetiquetando los recursos. Piensen en la creación del INEC, Instituto Nacional de Ecología, por Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Pues nada más le agregamos cambio climático, se reetiquetó. Piensen en la creación de la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo de México. Pues una dirección general se convirtió en agencia internacional. No estamos dando saltos cuantitativos y cualitativos en la construcción de instituciones. Hay mucha duplicidad. Pero bien, para concluir, hoja de ruta, conclusiones y hoja de ruta son 3 láminas, con esto terminamos. No hay diagnósticos acabados. Es muy difícil saber qué está pasando con el tema ambiental. Hay muchos factores emergentes.
Hay mucha información oculta. Las empresas, por ejemplo, automotrices, ocultaron sus sistemas de cómputo al interior de los coches que estaban dando información manipulada sobre las emisiones de los autos. No sabemos en realidad cuántas emisiones hay en la atmósfera, y ustedes saben que el CO2 que se emitió hace 100 años todavía está generando un impacto. Entonces es muy difícil tener estos diagnósticos, y más cuando se oculta la información. Hace falta una inclusión social en la toma de decisiones y en el reparto de beneficios. Piensen en los aerogeneradores en Oaxaca. O sea, ¿cómo incorporas a la población? ¿Solo pagándole el dinero? No somos Dinamarca, por supuesto, pero o Alemania, donde las personas y las empresas pequeñas se incluyen en los proyectos de desarrollo ambiental. Pensar en la resiliencia más allá de una capacidad, sino pensar en la resiliencia desde la perspectiva institucional también. Una capacidad de los sistemas socioecológicos, pero también como una capacidad de las instituciones de adaptarse, de transformarse, de autoorganizarse, de lograr empresas mayores a las que ha venido desarrollando. Y en un tema que ustedes deben ser expertos en este tema es, no tenemos la capacidad de certificar y profesionalizar los procesos de medición, reporte y verificación de lo que estamos haciendo. Ni en bosques, ni en emisiones, ni en pérdida de biodiversidad. No sabemos cuánto emitimos, simplemente hacemos estimaciones, y cuando tenemos un informe utilizamos las cifras del año anterior o de los informes pasados. Desmitificar a la conservación y el ambientalismo radical. No podemos conservar per se los recursos naturales. Los recursos naturales son sistemas socioecológicos. Hay personas, habrá algunos, como las áreas núcleo dentro de las áreas naturales protegidas de las reservas de la biosfera, que sí tendrán, por su valor científico, su valor de protección, pero en realidad debemos dejar que las comunidades administren, gestionen sus propios recursos naturales. Tenemos que repensar la idea del desarrollo sostenible o sustentable. Me gusta más sostenible. Perdón, aquí les anoté sustentable. Utilizo de forma frecuente los dos, sostenible y sustentable. Podríamos entrar a un debate semántico, epistémico, por qué no es sostenible y por qué sí debería de ser, o sustentable, pero no es el caso. Simplemente creo que los dos adjetivos son adecuados para hablar del desarrollo. Son sustentable, que tiene bases, y sostenible, que se mantiene en el tiempo. Entonces, creo que debemos de pensar en esto que subrayé. ¿Qué son las necesidades? Las necesidades no están preestablecidas, las necesidades están construidas. Una construcción social. Tengo la necesidad de 10 pares de zapatos, tengo la necesidad de cambiar mi auto, tengo la necesidad de modernizar mi teléfono celular. Para algunos sí es una necesidad, entonces es una necesidad construida. No es lo mismo las necesidades axiológicas que las necesidades creadas. No sé si me explico. Estas necesidades que por ser seres humanos tenemos que comer, respirar, ese es otro tipo de necesidades. Pero estas otras necesidades más de carácter social podemos subrayarlas y podemos repensarlas. ¿Hasta dónde es una necesidad que todos nuestros representantes diplomáticos tengan que hacer viajes al extranjero? Todo el tiempo. Son diplomáticos, por supuesto, son de relaciones exteriores, pero ¿por qué no hay teleconferencias? ¿Por qué tienes que pagar para que viaje a la COP? Aparte, no viaja uno, tienen que rentar un avión completo para que viajen todos. Entonces, ¿cuánto quemaron de combustible? Hay que pensar también esta idea de la resiliencia, este esquema de la resiliencia, hasta dónde tenemos capacidad. ¿Qué pasa cuando lleguemos a los 2 grados? Esto es un modelo nada más, pero los límites de la resiliencia no son tan definidos. Digamos, hay ecosistemas que tendrán más capacidad, como las personas. Hay personas que tienen más capacidad de resiliencia y otras que a la primera se tiran y ya no se levantan. Ay, no, estoy deprimido, no me levanto, tengo problemas. Hay muchas circunstancias, pero hay otros que no. Les dan un golpe, se levantan, chocan, los encarcelan, salen, se ponen a trabajar. Depende mucho el sistema o el individuo. Y bueno, tenemos que pensar muy bien en el tema de la resiliencia. Y para terminar con esta idea del Centro de Resiliencia de Estocolmo, quisiera hacer énfasis en algunos aspectos de los principios para la construcción de resiliencia. Y uno de los más importantes, desde mi perspectiva, es la promoción de sistemas policéntricos de gobernanza. Es decir,
que todos tomemos decisiones en todo momento y que haya una participación constante de las personas. Porque si el proyecto de desarrollo del país, y particularmente de conservación y uso de recursos naturales, se decide por unas cuantas personas, si la cabeza de una dependencia gubernamental de conservación y uso para la biodiversidad es la misma por muchos años, si el que controla la discusión de cambio climático y obtiene recursos gubernamentales es el mismo centro por todos los años, bueno, ustedes saben de lo que estoy hablando, entonces necesitamos una colaboración horizontal en estos temas de decisión sobre el uso de los recursos naturales. Mantener la diversidad, todo es importante, la diversidad no solamente natural, sino la diversidad de los seres humanos, de las personas, los indígenas, los mestizos, los urbanos, los rurales, y cómo nos conectamos, es decir, gestionar la conectividad. Ustedes saben, los que estudian corredores biológicos, la conectividad es muy importante. Hay un flujo, hay una retroalimentación de animales, de plantas, así también con los sistemas de los proyectos de desarrollo de medio ambiente. Y hay otros muy importantes, como esto de fortalecer el aprendizaje, gestionar las variables pequeñas, aquellos que les gusta el tema de las abejas, la polinización, que es muy importante. Hay variables pequeñas que a lo mejor no identificamos, pero debemos de ser capaces de identificar todo elemento de los sistemas socioecológicos para llevar a buen puerto esto que hemos llamado desarrollo sostenible o buen vivir o gestión, lo que ustedes quieran. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas. Buenos días, pues muy interesante su exposición. Yo solamente quiero comentarle que al menos en México, al menos aquí en la UNAM, sí hay algunos centros que están trabajando de manera multidisciplinaria. Uno de los más antiguos es el CEICH, aquí en Economía, en el Instituto, y otro es el Centro de Ciencias de la Complejidad, que precisamente trabaja esto de sistemas complejos y adaptativos, e incluso aquí en la misma Facultad de Ciencias se ha creado la carrera de Ciencias de la Tierra, que es multidisciplinaria, transdisciplinaria. Sí, a mí me gusta responder normalmente esto de forma muy rápida. Indudablemente hay investigación en el país, como en otros países. Puedo asegurarle que en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, hay personas vinculadas con la conservación y los estudios multidisciplinarios, pero no es la constante y la UNAM no puede hacerse cargo de toda la investigación a nivel nacional. Necesitamos más apoyo del CONACYT, más apoyo de las empresas para este tipo de investigación. Por ejemplo, los fondos mixtos y sectoriales se redujeron enormemente para el financiamiento a estos fondos. La contribución del dinero gubernamental, el financiamiento para la investigación, ustedes saben, apenas el CONACYT sufrió una disminución del 35%, la Semarnat del 50%, la CONAFOR más del 50%, la CONAFOR casi la desaparecen. Entonces, sí se da, pero creo que no es la suficiente, y creo que el impacto que hay de la investigación científica en nuestro país con el sistema de producción y conservación no es el que debería existir. Pueden existir muchos papers, muchos libros, muchos artículos, pero si no se logra una vinculación, así como lo decimos siempre, de la teoría a la praxis, pues vamos a estar igual, en las mismas circunstancias. Pero indudablemente reconozco, a mí me tocó hacer mi estancia postdoctoral en el CRIM, en Cuernavaca, y ahí, conocí